Buenas noches, bendiciones para todos. Es una gran alegría y un gozo poder estar aquí conectados nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios con cada uno. Quiero invitarlos en esta noche bajo el título de este mensaje, Amor Desbordante. Quiero invitarlos a que vayamos al segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y vamos a ir a partir del versículo 1 hasta el versículo número 15. Los invito y los dejo con la palabra del Señor y ya regresamos nuevamente. Capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: Lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Capítulo 5. Ahora conozco que no hay rey, que no hay Dios en toda la tierra. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Yo los invito a que oremos en esta noche, entonces vamos a orar y voy a darle paso a mi esposa para que nos acompañe en la oración. Buenas noches a todos. Vamos a entonces a orarle a Dios. Padre amado, en esta noche queremos darte gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque tú, Señor, propicias todo momento y todos nuestros corazones, nuestros pensamientos, Padre, para poder recibir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, incluso más allá de lo que nosotros podamos creer que podamos necesitar algo, Señor, para que tú nos ilumines y nos muestres tu verdad, Señor, nos muestres tu camino, nos ayudes a direccionar y a tomar decisiones importantes que día a día tenemos que realizarlo, Padre. Te entregamos, Señor, este espacio hermoso. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por escucharla, Señor. Gracias porque esta palabra es viva y eficaz, Señor, y nos reconforta, nos reanima, nos rearcuye también, Señor. Gracias porque tú propicias todo esto. Descansamos, Señor, y te dedicamos este momento, estos minutos que vamos a estar aquí reunidos
para elevar un altar, Señor, a ti en adoración, buscando, Señor, tu dirección que tanto la necesitamos en estos momentos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Amén. Qué bueno es podernos conectar a través de estas redes y poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Acabamos de leer un pasaje tremendamente impactante y como ustedes vieron ahí, se los voy a volver a colocar, está relacionado con el amor desbordante de Dios, el amor desbordante. De esa manera titulé el mensaje en razón precisamente a que el pasaje nos muestra es eso. Y tal vez lo hayamos leído y muchos de ustedes hayan pasado desapercibidos algunos detalles tremendamente importantes. Y yo quiero precisamente que usted tome nota ahí en donde usted está, si lo puede hacer así. Y quiero que identifique estas 4 etapas. La primera etapa es la condición. La segunda etapa es el llamado. La primera, la condición. La segunda, el llamado. La tercera, la aceptación. Y la cuarta, una vida nueva. La condición, el llamado, la aceptación, una vida nueva, la aceptación y una vida nueva. La condición, el llamado, la aceptación y la vida nueva. Entonces, por eso es que nuestra congregación se llama Vida Nueva. Y es porque todos los que llegamos a través de Cristo iniciamos una vida nueva. Y este pasaje precisamente es eso, es la muestra del amor desbordante de Dios a través de su gracia preciosa. Entonces, hablamos de 4 puntos, ¿verdad? El primer punto es la condición. Y comienza precisamente el pasaje hablando de este hombre Naamán. Dice Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, la condición, era un soldado valiente, pero tenía lepra. O sea, era un soldado valiente, pero tenía un pequeño problema. Entonces, ¿cuál era la condición? ¿Cuál es la condición de este hombre? Era un general, era un hombre valiente, era un hombre que había traído grandes victorias o Dios lo había utilizado para darle victorias a Siria, gozaba el favor del rey y tenía una condición especial, tenía lepra. ¿Y por qué la escritura nos dice, nos habla primero de la condición de él y posteriormente nos muestra el problema? El problema es el tener lepra, y es que la lepra simboliza precisamente la condición de pecado del ser humano. Él simboliza la forma como nosotros, o es el pecado, básicamente, es ese pecado que hay en cada uno de nosotros y que habrá en cada uno de nosotros hasta que vivamos en un cuerpo glorificado. Mientras tanto, habrá pecado en nuestras vidas. Y por eso en esta noche no solamente les quiero hablar de la necesidad que tenemos de venir a esas aguas, porque es que la propuesta que le están haciendo a Naamán es vaya al río, pero no a los ríos de su país, vaya al río Jordán. Es el río en el que es como si les dijeran a ustedes que están en Bogotá, vayan al río Bogotá y desen una zambullida, o bueno, una no, 7 zambullidas tenía que darse este general. Entonces, esa era la condición, además de que era un hombre poderoso, de que era un hombre, un militar, era un hombre que también gozaba de un prestigio, pero también tenía bastante orgullo. Me llama muchísimo la atención en este mensaje y en este pasaje que estoy compartiendo el día de hoy con ustedes. Y es que Naamán, a pesar de ser la persona que era, entonces acepta el llamado. Escuchen y miren ustedes lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, en cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama,
Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. Increíble, ¿verdad? Increíble, y es que nos está mostrando, y vamos a seguir leyendo en el pasaje lo que dice, eh, versículo 3, un día la muchacha, versículo 4, Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. O sea, de una vez, la muchacha le dijo a su esposa le dijo a él, y él se fue a contarle al rey. Y el rey les respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa. El hombre orgulloso, valiente, guerrero, con muchísimo prestigio, se va cargado de dinero y por supuesto no podían faltar las cartas de recomendación. Directamente se va. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un alto inicialmente para la reflexión. Y es que a veces nosotros buscamos a Dios y estamos yendo a la presencia de Dios, pero que muchas veces estamos alistando lo que le vamos a dar y lo que le vamos a dar en contraprestación por lo que creemos que Dios nos va a dar o por lo que nosotros pensamos que debería darnos Dios. Y es que este pasaje habla de esa gracia de parte de Dios, que es una gracia que no cuesta absolutamente nada. La condición de Naamán, y si tuviéramos que ponerle un nombre a Naamán o tuviéramos que cambiar ese nombre, tal vez podríamos decir Fernando, o también podríamos decir Sandra, o podríamos decir el nombre de cada uno de nosotros, porque escucha esto, definitivamente nuestra condición es la de seres y hombres pecadores, independiente de cuál pecado, algunos con más orgullo, con más soberbia, algunos con mentiras, otros con incredulidad, pero todos al final de cuentas terminamos siendo estos pecadores, la representación de este hombre. Y entonces Naamán, la carta se la llevó al rey en el versículo 6 y le decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de tu lepra. Entonces aquí viene precisamente la segunda condición o la segunda premisa que les había pedido que tuvieran en cuenta, y es el llamado. O sea, el llamado. ¿Y qué hizo Naamán? Aceptó el llamado de parte de esta sierva israelita. Miren, aquí lo definen como una muchacha y en otras traducciones dice que era una sierva. De hecho, era una esclava. En los sirios la habían llevado en cautividad y la habían hecho esclava. Y como era esclava, entonces ahora ella estando allí en su época, en su momento de cautiverio, lo mejor que pudo haber hecho es haber testificado acerca del Dios de Israel. Ella conocía a Dios. ¿En qué momento lo conoció? Pues por supuesto, cuando vivió en Israel, cuando vivió allí al interior de su hogar, tuvo unos padres que conocían a Dios y que le presentaron a Dios a esta mujer. Y esta mujer fue un instrumento de parte de Dios para la vida de Naamán, que fue llevada y que fue puesta allí, aunque era esclava. Y creo que dentro de la reflexión que podemos sacar de todo esto es que a Dios no le compramos con nada, pero que también es muy importante que nosotros entendamos y sepamos que lo que Dios nos ha entregado y nos ha dado es para que nosotros testifiquemos acerca de Él. No dejes de testificar acerca del amor de Dios, no dejes de testificar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si tú aún no has llegado a los caminos del Señor, si aún no has tenido ese encuentro con Él, entonces te digo algo, escucha bien a las personas que te hablan. Porque como Naamán muchas veces nos volvemos orgullosos, nos volvemos prepotentes y no queremos escuchar. Y lo que me gusta de este pasaje es que precisamente es una sierva, que en ese contexto sería una simple mujer, ni siquiera le ponen nombre. No le ponen nombre a él, sí, él es Naamán, el general, pero ella es una simple esclava, pero esta simple esclava fue el instrumento de Dios para que le compartiera ese mensaje de salvación. Hay un llamado para tu vida y para mi vida cada día, y el llamado es para que aceptemos la voz de Dios, para que aceptemos venir a Él, que no nos quedemos en el lugar en el que estamos, sino que podamos acercarnos un poco más.
Y más aún, si conoces a alguien que no sabe del Señor, si conoces a alguien que está alejado o si conoces a alguien que por alguna razón duda de su existencia, te invito a que compartas el mensaje del Evangelio, porque nuestro Dios es un Dios que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Y es el Dios de Naamán, pero también es el Dios nuestro. Entonces, qué bonito es que podamos compartir ese mensaje para que muchas personas puedan aceptar ese llamado. Y entonces continúa el pasaje. Mira, ahora hay un encuentro con el rey de Israel en el versículo 7. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida? Pues claro, ¿qué decía la carta? La carta decía: cuando te llegue esta carta de parte del rey de Siria, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. ¿Cuántas personas nos llaman a diario y nos piden que oremos por ellos? Y a veces, de pronto, esas personas pueden estar pensando que nosotros somos los que los vamos a sanar. Y quizás tenga un buen conocimiento acerca de la Escritura y sepa que no es así, que no se trata de la oración de una u otra persona, que es Dios, porque nuestro Señor Jesús precisamente enseñó eso y dijo: en mi nombre, es en mi nombre, en el nombre de Jesucristo es que hay sanidad, que hay liberación, es en el nombre de Jesucristo que los muertos resucitan, es en el nombre de Jesucristo que los endemoniados son liberados, etc. Entonces es en el nombre de Dios, es Él el que hace la obra. Pero el rey de Israel, que también conocía a Dios, mas no tenía una relación personal con Dios, se nota que esto estaba sucediendo allí, pues por supuesto rasgó sus vestidos y se desesperó pensando que lo que el rey de Siria estaba buscándole era pelea. Y entonces, versículo 8, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Mira esto. Porque es que a veces nos da miedo testificar acerca del amor de Dios, nos da miedo a veces o dudamos de testificar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y sobre todo cuando vemos que nos reunimos o nos unimos en oración y de pronto, aún orando, la persona fallece. O aún orando, la situación por la que estábamos orando no mejora o no cambia. Y entonces nos preguntamos: ¿qué pasó? Y entonces ante estas situaciones también podemos llegar a dudar y podemos llegar a atemorizarnos de seguir testificando. Y lo que te quiero decir es que al contrario, nos tenemos que llenar de muchísimo y de muchísimo más deseo de testificar acerca del amor de Dios, porque es que, si bien es cierto, muchas veces hay milagros que no podemos contemplar, son más los que suceden alrededor nuestro. Son muchos los milagros que suceden alrededor y que cuando empezamos a sacar la lista y empezamos a darnos cuenta de cuántas maravillas y cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas, que empezando por nosotros somos el primer milagro que Él ha hecho, entonces podemos entender que sí vale la pena testificar. Y es que el amor de Dios y estar y caminar con Dios es muchísimo mejor que caminar sin Él. Mi vida ha sido transformada poco a poco, por supuesto, pero ya no es la misma que era antes cuando caminaba sin Él, porque hoy tengo esperanza, porque hoy sé a dónde acudir, porque ante una situación difícil sé que puedo venir a Él, hablar con Él, escuchar su voz y poder obtener una respuesta. Entonces no podemos seguir dudando, no podemos quedarnos en la duda, ni podemos quedarnos en la condición de indiferencia. Por el contrario, como lo dice el profeta: ¿por qué no lo manda? Mándemelo y ese hombre sabrá que hay profeta en Israel. Para eso estamos los cristianos, para que todos aquellos que necesiten venir al camino del Señor escuchen que aquí estamos nosotros para testificar acerca de nuestro buen Dios. Y continúa el pasaje y ahí les quiero compartir el tercer punto a ustedes. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces, voy a leerles primero lo que le dice el profeta, porque ese creo que es el mayor
la estrellada que se pega a Naamán. Mira, entonces Eliseo, versículo 10, envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Entonces Eliseo le envió un mensajero. ¿Cómo así? ¿No era el general? Ustedes han visto cuando llega un presidente a otro país y cómo el presidente va y lo recibe y lo reciben con honores y todo eso. Pues Naamán esperaba eso, esperaba que el profeta saliera, lo recibiera, le hiciera honores y le pusiera a Dios a sus pies. Naamán se enfureció y fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme, se los dije, personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de lepra, me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná, el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Y ahí te quiero decir algo, y es que no se trata del lugar en el que te zambulles, no se trata de la iglesia a la que vas, no se trata del pastor o el sacerdote con el que te congregas. Se trata del que está por encima de todos, absolutamente todos. Ni los templos hechos con manos de hombre, ni los hombres que han sido hechos por el Dios verdadero, tienen el poder para transformar y para cambiar, y que no se trata precisamente de esto. Naamán estaba poniendo en duda el hecho de lo que tenía que hacer. Tal vez lo que Dios estaba haciendo aquí con Naamán era manejándole su condición, era haciéndole experimentar lo que necesitamos nosotros experimentar en nuestras vidas muchas veces, y es estrellarnos, y es que nos hagan ver que no somos lo que nosotros creemos que somos, que ante los ojos de Dios absolutamente todos somos iguales, y que ese orgullo y que esa arrogancia de este general que estaba acostumbrado a que le sirvieran, tenía que doblegarse, tenía que quitarse ese uniforme, todas sus insignias, e ir a zambullirse a esas aguas. Pues bien, las aguas del río Jordán aquí simbolizan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El sumergirse en las aguas implica lo que tenemos que hacer. Y tal vez el río Jordán para este general era un río sucio, tal vez era un río que no reunía las condiciones de claridad y las condiciones de pureza que él esperaba, pero efectivamente eso es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿O es que tú crees que el sacrificio de Cristo no es un hecho y un evento que está cubierto de sangre, de dolor, de tristeza, de un sentimiento y de un sentir que en realidad no es nada agradable? Efectivamente. De hecho, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, recordemos, Jesús le dice que el agua que ella le va a dar, o que el agua que ella tiene ahí, es agua que si la toman volverán a tener sed, pero que el agua que Jesucristo le iba a dar era un agua que no le volvería a permitir sed jamás. Y es que lo que necesitamos nosotros es precisamente venir a las aguas del manantial de Dios y podernos sumergir en esas aguas y poder ser transformados y alcanzar ese perdón y esa gracia de Dios para nuestras vidas. Lo que estaba sucediendo allí en ese río Jordán era, y por eso les digo que era una simbología del sacrificio de Cristo en la cruz, que nos estaba mostrando lo que iba a suceder después. A través de esas aguas, a través de sumergirse en ellas, este general iba a ser limpiado de esa lepra, que les dije desde el principio que la lepra simbolizaba el pecado. Entonces es a través de la sangre de Cristo que podemos alcanzar ese perdón de pecados y esa limpieza de todo lo que nosotros somos. Por eso, qué importante es que podamos aceptar. Y esta acción de Naamán en el versículo 14, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y quedó limpio. Es a través de Jesucristo. Y creo que no hay un mensaje más evangelístico que les haya contado en este tiempo, que les haya compartido en este tiempo,
como el que estamos viendo en esta noche. Un mensaje en el que nos invita a Dios a que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos que todo es independiente, porque la mayoría de nosotros lo hemos dicho alguna vez: yo soy una buena persona. Y es que no se trata de ser una buena persona solamente, porque Naamán tal vez era una buena persona, solo que tenía lepra. Y todos nosotros somos buenas personas y éramos buenas personas, solo que teníamos lepra. No obstante, aceptamos el llamado en algún momento, el llamado de alguien que nos invitó al camino del Señor, o aceptamos ese llamado directo del Señor para nuestras vidas y hemos venido a Él. Y me encanta el hecho de que Naamán tiene que sumergirse 7 veces para quedar completamente limpio. ¿Sabes por qué? Porque ese es el camino precisamente y el proceso por el que atravesamos nuestra vida cristiana. Es un proceso en el que tenemos que sumergirnos una y otra vez, en las manos y en la presencia de nuestro buen Dios, para que podamos ser transformados día a día. Tal vez, aunque nuestro Señor nos invita a que seamos perfectos como el Padre es perfecto, no lo alcancemos en esta vida, pero es posible que en la próxima vida, cuando tengamos un cuerpo glorificado, allí ya se habrá cumplido esa séptima zambullida en el río Jordán, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces gozaremos de esa transformación verdadera y última, que no necesitará que vayamos más a zambullirnos. Qué bonito es que entendamos en este tiempo. Y yo los invito en esta noche. Primero, los quiero invitar a que identifiquemos y reconozcamos nuestra condición de pecadores. Somos pecadores, reconozcámoslo. Segundo, que aceptemos el llamado. Aceptemos el llamado que Dios hace a nuestras vidas. Es importante que aceptemos ese llamado. Tercero, que una vez aceptemos el llamado, lo aceptemos a Él y vayamos a las aguas de su presencia. Vayamos al agua de su manantial. Solamente eso, y con eso quiero concluir, solamente eso hará que podamos ser transformados. Mira que termina y continúa, si quieres continuar leyendo el pasaje, vas a ver que Naamán finalmente termina diciéndole al profeta que cómo hace él, y de una vez pide perdón, porque seguramente va a tener que acompañar a su rey a que adore a otros dioses, y que él quiere rendirle tributo solamente al único Dios verdadero. Y de hecho termina Naamán reconociendo que en Israel hay Dios, que en Israel hay Dios. Porque cuando otros se convierten, porque cuando otros reciben el mensaje del Evangelio, esos otros terminan testificando. Tú y yo podemos ser esa muchacha, podemos ser esa siria o esa muchacha israelita que testifica acerca del amor de Dios y que testifica del poder de Dios. Por eso, en estos tiempos de oscuridad, si hay algo que podemos hacer, es testificar acerca del amor verdadero y del amor profundo de Dios para nuestras vidas. Es un amor desbordante. No dejes de reconocer tu condición y la condición de los demás como pecadores. Acepta el llamado y acepta la invitación. Ve al agua de su manantial, y en el agua de su manantial sumérgete, y sé que va a ser un proceso día a día en el que vamos a tener que caminar y sumergirnos en nuestras vidas. Yo los invito a que oremos en esta noche y le demos gracias a nuestro buen Dios por este tiempo bonito que nos da y que nos permite, un tiempo en el que podemos encontrarnos con Él. Y te invito a que vayas a las aguas de su manantial. Ese es el amor desbordante de Dios. Padre amado, en esta noche queremos darte gracias por lo que nos mostraste el día de hoy. Gracias porque mostraste como este ejemplo bonito de esta sierva, Señor, que era una persona sencilla,
pero temerosa de tu palabra, y llevó a Naamán a aceptar, Señor, tu llamado. Gracias porque en esta noche nos enseña, Señor, que primero tenemos una condición pecadora. Luego, Señor, que tenemos un llamado desde antes de nacer, Señor, tú tienes un propósito. Ya no soy un esclavo del temor. Y has decidido, Señor, que seamos Yo soy hijo además, Señor, que de Dios. aceptemos, Señor, porque tú eres un Ya Dios no para soy un esclavo del temor. Así que gracias, Señor, Yo por soy hijo aceptarte de en nuestras Dios. vidas, por invitarte. Te invitamos a que, Señor, escudriñes a lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente para que seamos limpios del pecado. Desde el vientre Creando, fui Señor, en nuestra piel, escogido en ti. que sea Me tu llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Seguramente van a ver más adelante la transmisión. Bendícelos, Señor, bendícelos sus manos, bendice, Señor, todo lo que ellos necesitan en su vida. Padre Santo, ilumina. Estoy rodeado Pensamos en tu presencia, Señor, y como dice tu palabra, por los brazos del Padre. porque solo tú nos haces vivir confiados. Estoy rodeado Descansamos en tu por presencia. canciones La honra, de Padre, libertad. en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Terminemos con una oración por nuestro amigo y compañero Jorge Suárez, quien está pasando momentos difíciles de salud. Yo los invito a que estemos unidos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos ante este altar a nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano Jorge Suárez. Te pedimos por su salud, te pedimos por su vida, porque seas tú, Señor, permitiéndole recuperarse pronto, quitando toda dolencia, todo virus. Padre Santo, sé tú propicio a su necesidad en este tiempo, fortalécelo, llénalo de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque un día aceptó el llamado, porque vino a ti, porque se ha sumergido en el río de tu manantial, Señor, y porque está en ese proceso de transformación. Padre, te pedimos salud. Dale salud, dale vida. Permítelo, Señor, seguir compartiendo y seguir siendo ese instrumento tuyo de bendición para llevar tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, amigos, y como dice la canción, ya no somos esclavos. No somos esclavos más. Los dejo con esta canción. Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo el día domingo. Melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no
soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui